Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy hablaremos sobre el tema de los instrumentos de cobertura. El concepto de riesgo financiero y la necesidad de cobertura. Antes de hablar de los instrumentos de cobertura, primero debemos entender qué problema buscan resolver. Este problema, pues, es el riesgo financiero. Actualmente, las empresas operan en una economía donde los precios cambian constantemente, el dólar sube y baja, las tasas de interés cambian y el precio de las materias primas también varían. Estos son, cambios que pueden generar pérdidas económicas para una empresa. Existen tres tipos de riesgo. El riesgo de tipo de cambio. Esto se refiere o que afecta principalmente a las empresas que importan o exportan. Por ejemplo, si una empresa peruana compra maquinaria en dólares y el dólar sube, tendrá que pagar mucho más dinero en soles, es decir, el mismo producto termina costando más. Por otro lado, el riesgo de tasa de interés. Esto se refiere a que aparece cuando la empresa tiene préstamos con tasas variables. Si las tasas aumentan, también va a aumentar el monto que debe de pagar por intereses, reduciendo sus utilidades. Y el riesgo de commodities. Estos son materias primas como el petróleo, el cobre, el trigo o el maíz. Si una empresa necesita estos productos para fabricar sus bienes y el precio aumenta inesperadamente, también aumentan sus costos de producción. Por eso surge la cobertura financiera, que su objetivo no es ganar dinero ni especular, sino reducir la incertidumbre. En otras palabras, la empresa pues busca conocer con anticipación cuánto pagará en el futuro para poder planificar mejor sus operaciones. ¿Qué es un instrumento de cobertura? Ahora que sabemos cuál es el problema, veamos cuál es la solución. Un instrumento de cobertura es un contrato financiero que permite proteger a una empresa frente a esos riesgos del mercado. La mayoría de estos instrumentos pertenecen a los llamados derivados financieros. Se llama derivado porque su valor depende de otro activo, conocido como activo subyacente. Ese activo puede ser el tipo de cambio del dólar, una tasa de interés, el precio del petróleo o incluso el valor del cobre. Una forma sencilla de entenderlo es compararlo con el seguro de un automóvil. Cuando compramos un seguro, no esperamos tener un accidente, lo hacemos para estar protegidos si ocurre un problema. Con los instrumentos de cobertura sucede lo mismo, ¿no? La empresa paga por tener tranquilidad y reducir el riesgo financiero. Entonces, estos instrumentos permiten a que la empresa trabaje con mayor estabilidad y seguridad. Clasificación general. Instrumentos simétricos y asimétricos. Los instrumentos de cobertura se dividen en dos grandes grupos, los simétricos y los asimétricos. Se llaman simétricos porque ambas partes tienen la obligación de cumplir el contrato. Por ejemplo, si el precio del mercado cambia a nuestro favor, no podemos aprovechar ese beneficio porque debemos respetar el precio acordado, pero si el precio cambia en nuestra contra, estaremos protegidos. Dentro de este grupo encontramos los contratos forward, los futuros y los swaps. Por el contrario, los instrumentos asimétricos, pues aquí existe una diferencia importante. El comprador tiene el derecho, pero no la obligación de ejecutar el contrato. Si el mercado le conviene, utiliza la opción. Si no le conviene, simplemente no la ejerce.
Lo vamos a explicar con la prima, porque ese derecho debe pagar una prima, igual que ocurre con un seguro. Por ejemplo, los instrumentos más conocidos de este grupo son las opciones financieras, conocidas como las CAL o las PUT. Contrato forward. Uno de los instrumentos de cobertura más utilizados por las empresas peruanas es el contrato forward. El forward es un acuerdo entre una empresa y un banco para fijar hoy el precio al que se comprará o venderá una moneda en una fecha futura. Primero, eh, una de las características que tiene que es un contrato privado porque se negocia directamente entre la empresa y el banco. Asimismo, es un contrato hecho a la medida porque se puede acordar exactamente el monto y la fecha que necesita la empresa. Asimismo, cuando se firma el contrato no se paga dinero. El intercambio pues ocurre únicamente cuando llega la fecha perfecta o pactada, ¿no? Y finalmente, existe un riesgo llamado riesgo de contraparte, que consiste en la posibilidad de que alguna de las partes no cumpla con lo acordado. Un ejemplo práctico. Imaginemos que una empresa constructora en Huancayo que dentro de 2 meses debe pagar una importación de acero por $50,000. Entonces el banco le ofrece un contrato forward para comprar esos dólares dentro de 2 meses a un precio fijo de 3,78. La empresa acepta. Si dentro de 2 meses el dólar realmente sube a 4 soles, la empresa igual comprará los dólares a 3,78 porque ese fue el precio acordado. Si el precio baja del dólar a 3,60, también deberá comprarlo a 3,78. En ambos casos ya conoce o se conoce exactamente cuánto pagará y eso le permite planificar mejor sus costos. En conclusión, los instrumentos de cobertura permiten a que las empresas reduzcan la incertidumbre frente a los cambios del mercado. Entre ellos, el contrato forward destaca que ser uno de los más utilizados porque protege del riesgo cambiario. Gracias a estas herramientas, las organizaciones pueden planificar mejor sus costos, proteger sus utilidades y tomar decisiones financieras con mayor seguridad. Continuando con la exposición, abarcamos lo que es el punto 5, que es los contratos de futuros. ¿Qué son los contratos de futuros? Son instrumentos financieros derivados mediante los cuales dos partes se comprometen a comprar o vender un activo en una fecha futura determinada, a un precio establecido. A diferencia de los contratos forward, los contratos futuros se negocian en mercados organizados y bolsas especializadas, lo que proporciona mayor seguridad y transparencia en las transacciones. Estos pueden ser a través de materias primas como el oro, el petróleo, trigo, café y otros, así como divisas, tasas de interés, los índices bursátiles y bonos del gobierno. Su objetivo principal es proteger frente a las variaciones de precios en lo que es una cobertura y aprovechar dichas variaciones para obtener ganancias, que es a través de la especulación. Esto se caracteriza principalmente pues hay, hay una cantidad del activo, la calidad del activo y tiene una fecha de vencimiento, hay un lugar de entrega y procedimiento de liquidación. Esto facilita que cualquier inversionista pueda comprar o vender en estos contratos sin necesidad de negociar individualmente cada condición. ¿Cómo funciona? Supongamos que una aerolínea estima que el precio de combustible aumentará dentro de 6 meses. Para evitar mayores costos, compra contratos futuros sobre el petróleo. Si el precio efectivamente aumenta, la ganancia obtenida en los futuros compensa el mayor costo del combustible. Y si el precio disminuye, perderá en el contrato, pero comprará combustible más barato. De esa forma reduce la incertidumbre financiera.
Como siguiente punto es la cámara de compensación. Una de las mayores ventajas de los futuros es que existe una cámara de compensación, una entidad que actúa como intermediaria entre compradores y vendedores. Sus funciones son garantizar el cumplimiento del contrato, reducir prácticamente a cero el riesgo de incumplimiento, exigir depósito de garantía y liquidar diariamente las ganancias y pérdidas. Por ello, aunque una de las partes tenga problemas financieros, la operación continúa garantizada. El marketing to market es una característica exclusiva de los futuros y lo que nos dice es que cada día se compra el precio del contrato con el precio del mercado y si existe ganancia, esta se acredita inmediatamente y si existe pérdida, debe pagarse ese mismo día. Esto evita acumular grandes pérdidas hasta el vencimiento. Sus ventajas de los futuros es que eliminan prácticamente el riesgo de incumplimiento, hay una gran liquidez, alta transparencia y bajos costos de transacción. Protección frente a la volatilidad de los precios. Sus desventajas es que existen garantías iniciales, las pérdidas también se pagan diariamente y son contratos estandarizados y poco flexibles y pueden generar pérdidas elevadas si se usan para especulación. Como punto 6 hablamos de los swaps. ¿Qué es un swap? Es un contrato financiero mediante el cual dos partes acuerdan intercambiar flujos de dinero bajo condiciones previamente pactadas. No se intercambian el capital principal, sino únicamente los pagos derivados de dicho capital. Los swaps son uno de los derivados más utilizados por bancos, empresas multinacionales y gobiernos. Su objetivo principal es administrar el riesgo financiero que están relacionados con las tasas de interés, los tipos de cambio, la inflación, precios de materias primas. Ahora abarcamos los tipos de swaps. Tenemos lo que es el swap de tasas de interés, que es el más utilizado y consiste en intercambiar lo que es una tasa fija por una tasa variable. Por ejemplo, si una empresa tiene lo que es una deuda de 10 millones con una tasa de 2% y teme que la tasa aumente, fija un swap con un banco. Ahora la tasa fija es de 7% y recibe la tasa variable. Si la tasa sube a 9%, la empresa sigue pagando solo el 7%. Segundo, el swap de divisas. En estas se intercambian capitales e intereses a diferencia de monedas. Como un pequeño ejemplo es que si una empresa peruana necesita dólares, una empresa estadounidense necesita soles, ambas intercambian pagos durante varios años, al finalizar devuelven el capital inicial. Sus ventajas de los swaps, que reduce el riesgo financiero, permite obtener mejores condiciones de financiamiento, disminuye la incertidumbre, hay una flexibilidad para adaptar el contrato, pero esto lleva riesgos. ¿Y cuáles son? Que hay riesgo de contraparte, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y la complejidad contractual. Esto sería todo. Ahora continuamos con los siguientes puntos. Como punto 7, que son las operaciones financieras, y lo que es la flexibilidad. Las opciones. ¿Qué son las opciones? Son contratos derivados que otorgan a un comprador el derecho pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio determinado durante un precio específico. Esta es la mayor diferencia respecto al forward y futuros. En estos últimos existe la obligación, mientras que en las opciones solo existe el derecho. Toda opción tiene elementos y los principales es que existe lo que es un activo subyacente, hay un precio de ejercicio, hay una fecha de vencimiento, una prima, un comprador y un vendedor. Empezamos con la opción call, que otorga el derecho de compra que se utiliza cuando se espera que el precio aumente. Por ejemplo, si una acción cuesta hoy 100 soles y se compra una opción call con el precio del ejercicio 105, hay una prima de 4 soles y el vencimiento de la acción vale 130. El inversionista compra por 105 y gana si la acción baja a 90. Simplemente deja vencer la opción y solo pierde la prima. Ahora, abarcando con la opción put, que otorga el derecho de vender, se utiliza cuando se espera una caída del precio. Una empresa posee acciones valorizadas en 200 soles
Y la compra de un put con precio de ejercicio de 195, si las acciones caen a 160, podrá venderlas igualmente a 195, y así limita sus pérdidas. La prima. La prima es el precio que se paga por adquirir la opción. Puede comprarse como un pago de un seguro y si el evento es negativo nunca ocurre. La prima se pierde, pero el patrimonio queda protegido. Ahora, los factores que determinan la prima es el precio del activo, tiempo hasta el vencimiento, la volatilidad del mercado, tasas de intereses, así como el precio del ejercicio. Esto tiene ventajas. En el riesgo limitado del valor de la prima hay una gran flexibilidad y permite proteger inversionistas. También hay un potencial de ganancias elevadas, pero sus desventajas es que la prima puede ser a veces costosa, pierde valor conforme se acerca el vencimiento y hay una mayor complejidad de valorización. Sus aplicaciones empresariales. En las empresas se utilizan las opciones para proteger el tipo de cambio, cubrir precios de materias primas, proteger inversionistas bursátiles y cubrir compras internacionales. Ahora, como punto 8, que son los seguros corporativos y la transferencia de riesgo no financiero. ¿Qué son los seguros corporativos? Son contratos mediante los cuales una empresa transfiere determinado riesgo a una compañía aseguradora a cambio de un pago de una prima. Su finalidad es proteger el patrimonio empresarial frente a eventos inesperados que podrían generar pérdidas económicas importantes. A diferencia de los derivados financieros, estos seguros cubren principalmente riesgos operativos o no financieros como incendios, robos o desastres naturales. Los riesgos que cubren son todo lo que está bajo la naturaleza, así como los incendios, robos, terremotos, inundaciones, accidentes laborales, responsabilidad civil frente a terceros, daños maquinarias, ciberataques, riesgo de información, interrupción de negocios por siniestros. ¿Y cómo funciona? La empresa identifica un riesgo, contrata una póliza y paga la prima periódicamente. Si ocurre el siniestro, la aseguradora indemniza las pérdidas según las condiciones del contrato. Transparencia del contrato es que el seguro representa una estrategia de transferencia de riesgo. La empresa no elimina la posibilidad de que ocurra un evento adverso, sino que traslada sus consecuencias económicas a la aseguradora, permitiéndole mantener una continuidad operativa y proteger su estabilidad financiera. El riesgo moral. Existe lo que es el riesgo moral, aparece cuando una persona o empresa modifica su comportamiento porque sabe que está protegida por un seguro. Por ejemplo, si una empresa instala menos sistemas de seguridad porque sabe que cualquier robo será cubierto por la aseguradora. Y para reducir este problema, las aseguradoras suelen establecer deducibles, inspecciones y requisitos mínimos de prevención. Selección adversa. La selección adversa ocurre cuando quienes tienen mayor probabilidad de sufrir pérdidas son quienes más buscan contratar seguros, mientras que las aseguradoras no siempre pueden distinguirlos antes de emitir la póliza. Los beneficios para las empresas que protegen el patrimonio reducen pérdidas financieras, favorecen la continuidad del negocio, mejoran la confianza en la inversionista y acreedores y facilita el acceso de financiamiento, ya que muchas entidades financieras exigen seguros sobre activos dados en garantía. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Las empresas enfrentan diariamente riesgos por variaciones del tipo de cambio, tasas de interés y precios de materias primas. Para reducir esos impactos existen los instrumentos de cobertura financiera. Instrumentos de cobertura bajo NIF 9, un enfoque contable y práctico. Los instrumentos de cobertura son herramientas que protegen a las empresas frente a pérdidas por cambios en variables económicas. Ejemplos comunes son contratos forward, futuros, swaps y opciones financieras. La NIF 9 establece reglas para reflejar correctamente los efectos de las coberturas en los estados financieros. Existen tres tipos de cobertura según NIF 9, de valor razonable, de flujo de efectivo y de inversión neta en el extranjero. La eficiencia de la cobertura mide cuánto compensa el instrumento el riesgo cubierto. Por ejemplo, si una empresa pierde por la subida del dólar, el instrumento de cobertura debe generar una ganancia que compense esa pérdida. Caso práctico,
Una empresa peruana necesita importar maquinaria por $200.000 dentro de 3 meses. El riesgo es que el dólar aumente y la compra resulte más costosa en soles. La solución fue contratar un forward para fijar el tipo de cambio y asegurar el costo. Sin cobertura, $200.000 por 4 soles peruanos igual a 800 soles peruanos 000. Con cobertura, $200.000 por 3 soles peruanos con 75 centavos igual a 750 soles peruanos 000. Gracias a la cobertura, la empresa controla costos y reduce la incertidumbre. Beneficios: reduce riesgos financieros y mejora la planificación económica. Beneficios: disminuye la volatilidad de resultados y protege la rentabilidad empresarial. Beneficios: facilita la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Los instrumentos de cobertura permiten enfrentar la incertidumbre del mercado de manera ordenada. Gracias a la NIF 9, estas operaciones pueden registrarse adecuadamente y reflejar una gestión más eficiente y estratégica. Gestionar el riesgo no significa eliminarlo, sino prepararse para enfrentarlo. Fin: aplica coberturas de forma estratégica para proteger la operación y mejorar la toma de decisiones.